El tema de hoy son historias de miedo muy básicas. Pero antes de comenzar con las historias de hoy, si eres fanático de lo extraño, lo oscuro y lo misterioso presentado en forma de relato, entonces has llegado al canal correcto, porque eso es lo que hacemos. Publicamos 3, 4, tal vez 5 veces por semana. Si eso es algo que te interesa, por favor suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas nuestras publicaciones semanales. Así que vayamos a las historias de hoy. Primera historia. En 2010, un ávido espeleólogo llamado Jeff decidió viajar a Madagascar para explorar una cueva natural que había descubierto muchos años antes. Cuando llegó al país, alquiló un coche y contrató a un guía para que lo llevara al lugar donde sabía que estaría la cueva. Al llegar, utilizó su cuaderno de la última vez que había estado allí y lo usó para encontrar la entrada. Pagó al guía para que se quedara junto al coche mientras él bajaba y exploraba la cueva. Le aseguró que no tardaría mucho. El pozo tenía unos 50 metros de profundidad y 1 metro de ancho, así que era bastante estrecho. Los primeros 20 metros de descenso eran en ángulo y los últimos 30 eran completamente verticales. Al fondo había un pasaje en el que se podía estar de pie y caminar un poco, pero no había más túneles para explorar. Básicamente, se trataba de bajar, tocar el fondo y volver a subir. La visibilidad dentro del pozo era limitada, porque la única luz venía del exterior, y debido a lo estrecho del pasaje, el cuerpo de Jeff bloqueaba casi toda la luz solar. Por eso, Jeff dependía de la linterna de su casco para descender los últimos metros hacia el túnel. Jeff entra en la cueva y baja hasta la marca de los 20 metros donde el túnel pasa de inclinado a vertical. Justo cuando se dispone a iniciar el descenso final de los últimos 30 metros, ve algo por el rabillo del ojo, enfoca su linterna hacia la pared del pozo y ve miles de viudas negras que intentan escapar de la luz que proyecta sobre ellas. Mira alrededor y se da cuenta de que desde su posición en la parte vertical del pozo, todo está cubierto de viudas negras. Por mucho que Jeff quisiera detenerse en ese momento y regresar a la superficie, no podía. Para subir por la cuerda, necesitaba su equipo técnico, y este estaba en su mochila. Sería completamente inseguro intentar sacarlo ahí mismo. Así que tenía que descender los últimos 30 metros hasta el fondo, quitarse la mochila, sacar el equipo y recién entonces volver a subir. Jeff respiró hondo y comenzó su lento y horrible descenso a esa cueva llena de arañas. Cada tanto golpeaba con la pared, escuchaba cómo corrían por las paredes y luego las veía trepar por sus mangas teniendo que sacudirlas. Las veía en la cuerda, intentaba apartarlas y finalmente cuando llegó al fondo, podía escuchar cómo las arañas se arrastraban por la pared. Estaba completamente cubierta. Se quitó la mochila y estaba llena de arañas. La abrió y las arañas salían de ella. Con cuidado sacó su equipo, lo lanzó hacia arriba y comenzó a escalar nuevamente, quitándose las arañas de encima. Cuando por fin llegó a la superficie, lo primero que hizo fue quitarse toda la ropa para deshacerse de las arañas. Sacó la mochila, la vació en el exterior y había aún más arañas dentro. Finalmente logró librarse de todas, se cambió de ropa y se subió al coche. Solo podemos imaginar lo que pensó el guía al ver a este extranjero quitarse toda la ropa después de haber bajado a la cueva. Por suerte, Jeff no fue mordido. Subió al coche junto con el guía y regresaron al pueblo. En el camino sacó su cuaderno y borró el nombre que le había puesto a la cueva la última vez que estuvo allí. Antes se llamaba La Tubería Torcida. Lo borró y escribió en la parte superior: Entrada al infierno. Segunda historia. En 2006, un chico de 14 años llamado Evan vivía en una granja en Carolina del Norte. Pero no era la típica granja con animales y cultivos, era una granja de agujas de pino. Las agujas de pino son un material valioso para la jardinería y el paisajismo, y Evan y su familia se ganaban la vida empacando pacas de paja de pino cada año. Su casa principal estaba justo en medio de unas 550 hectáreas de pinos perfectamente alineados. No tenían vecinos cercanos y solo había un camino por donde se podía acceder a la propiedad. De hecho, desde la casa se podía ver a través de las hileras y árboles todo el camino hasta el inicio de la carretera, lo que hacía que fuera muy fácil detectar visitas.
La casa estaba construida sobre una pequeña colina, lo que significaba que un lado de la vivienda estaba sostenido sobre pilotes para compensar la inclinación del terreno. En ese lado, en la planta baja, estaba la sala de estar. Así que cualquiera que mirara por la ventana de la sala debía inclinar la vista hacia abajo para ver el suelo. Era como estar en un segundo piso, aunque en realidad se trataba del primero. La ventana de la sala era única, recorría casi todo el largo de la habitación, unos 15 metros de ancho. Por la noche, desde ahí se podían ver animales moviéndose entre los pinos, lo cual resultaba bastante inquietante. Además, esa gran ventana, estando en la sala durante la noche, hacía que uno se sintiera totalmente expuesto. Por esa sensación de vulnerabilidad y por los animales que deambulaban, la gente básicamente evitaba la sala siempre que podía. Una noche de invierno, el primo de Evan fue a visitarlo a la granja. Como no había habitaciones libres en la casa principal, Evan y su primo tuvieron que dormir en la sala. Había 2 sofás, uno justo debajo de la enorme ventana y otro al otro lado contra la pared sin ventana. Evan durmió en el sofá bajo la ventana y su primo en el otro. La primera noche los chicos colgaron una sábana grande para cubrir la ventana, pero solo alcanzó a tapar un 75%. Los costados quedaban descubiertos, aunque la parte central, donde estaban los sofás, quedaba algo protegida, dándoles cierta privacidad. Tras conversar un rato, los muchachos se quedaron dormidos alrededor de la medianoche. Un par de horas después, los despertaron los ladridos de los perros de Evan en la distancia, entre los pinos. Evan ya estaba acostumbrado a que sus perros corrieran por la propiedad ladrando a animales pequeños, así que al principio no le dio importancia, pero los ladridos no paraban. Entonces su primo se levantó del sofá y cruzó a la sala para asomarse por la parte descubierta de la ventana, justo a los pies de donde Evan dormía. Evan, aún acostado, miró a su primo para ver qué veía. Notó que tenía una expresión confundida, como entornando los ojos para tratar de identificar algo. Evan le preguntó, «¿Qué pasa? ¿Qué ves?» Y su primo respondió, «No sé si me lo estoy imaginando, pero estoy casi seguro de que veo personas». Evan saltó del sofá y corrió junto a él para mirar también. Al principio miró hacia las hileras de pinos que se extendían por más de 1 kilómetro. Notó que la luna brillaba con mucha fuerza aquella noche, lo que iluminaba bien el lugar. Además, había una fina capa de nieve en el suelo que reflejaba la luz, aumentando la visibilidad. Entonces, a unos 100 metros de distancia, vio claramente una pierna asomando por detrás de un pino, como si alguien estuviera cruzando entre las hileras. No podía creer lo que veía. Jamás había visto a nadie entrar por el camino y no tenían vecinos cerca. Pero pronto lo vio con claridad. Un cuerpo seguía esa pierna, una figura alta y oscura cruzando entre 2 árboles con total calma. Evan agarró del brazo a su primo y le preguntó, «¿Lo viste?» «Sí, lo vi», respondió él. Ambos siguieron mirando en dirección a donde esta persona había cruzado, y al cabo de unos minutos vieron otra pierna. Pero esta vez iban a dirección contraria, regresando hacia el lugar de donde había aparecido. Luego la figura se desplazó hacia otra hilera, pero esta vez parecía avanzar en diagonal, en dirección a la casa. Los chicos se miraron paralizados, sin saber qué hacer. Y mientras seguían mirando, la figura volvió a aparecer, pero ya no estaba a 100 metros, sino a unos 20. No entendían cómo había llegado tan rápido. Entonces, cuando esa pierna apareció detrás del pino, en lugar de cruzar, la figura se detuvo en seco. Se giró y miró directamente hacia la ventana, fijando su mirada en los chicos. Y de repente, comenzó a correr hacia la casa. Los dos retrocedieron de golpe, tropezando al intentar alejarse de la ventana. Evan gritaba llamando a su padre mientras corrían por toda la casa cerrando puertas y ventanas con desesperación. En cada puerta sentían la angustia de que si no se daban prisa, esta figura entraría por la fuerza. La tensión aumentaba con cada cerradura que echaban, hasta que finalmente lo aseguraron todo. Justo entonces, el padre de Evan bajó corriendo las escaleras con un arma en la mano, preguntando, «¿Qué está pasando aquí?» Evan y su primo le dicen a su padre, «Hay alguien en nuestra propiedad». Su padre sale corriendo por la puerta principal. Esa puerta no estaba en la misma pared que la sala, sino en un costado de la casa. Así que una vez afuera, tuvo que girar a la derecha para mirar hacia la dirección que los chicos le habían descrito. Salió de golpe al porche y empezó a gritarle a quienquiera que estuviera allí. «Si se acercan, voy a dispararles. ¡Fuera de aquí!» De repente, todo quedó en silencio. Los chicos miraban por la ventana con ansiedad, pero no había nada. Su padre regresó, cerró la puerta con llave y le dijo a Evan,
Ten cuidado. Si lo vuelves a ver, avísame. Evan años después pensaría, deberíamos haber llamado al 911 en ese momento. Pero en su mente de niño, entendía que así era como su familia resolvía las cosas. Se cuidaban solos. Y aunque había un extraño corriendo en su propiedad, no llamaron a la policía. Su padre solo les advirtió que tuvieran cuidado. Evan y su primo volvieron a la sala, se acercaron a la ventana y siguieron mirando cautelosos. Pasaron unos 5 o 10 minutos sin ver nada y terminaron convenciéndose de que, después de los gritos de su padre y verlo armado, quien fuera que estuviera ahí ya había recibido el mensaje y se habría marchado. Poco a poco regresaron a sus sofás y, aunque les costó, terminaron durmiéndose. A la mañana siguiente, lo primero que quisieron hacer fue salir a revisar, para confirmar si de verdad habían visto a alguien o si todo había sido producto de su imaginación. Salieron por la puerta principal, bajaron hacia los pinos y comenzaron a buscar rastros. Y los encontraron. Convencidos regresaron a la casa. No era su imaginación. Alguien se había estado allí. Pero pronto notaron algo peor. Había 2 juegos de huellas distintos. 2 personas. Peor aún, esas huellas conducían de regreso hacia la casa. Terminaban justo debajo de la ventana de la sala, en los extremos donde la sábana no alcanzaba a cubrir. Eso significaba que, mientras Evan y su primo miraban hacia el bosque la noche anterior, probablemente había 2 extraños escondidos justo contra la pared de la casa, en un ángulo muerto que desde la sala no podían ver por la inclinación del terreno y los pilotes. Y más aterrador todavía, cuando los chicos finalmente se fueron a dormir, esos 2 desconocidos habían estado de pie justo frente a la ventana, probablemente levantándose para mirar dentro de la casa. Cuando el padre de Evan descubrió las huellas, tomó su arma de inmediato e intentó seguir el rastro en el bosque para ver de dónde venían. Pero la nieve no era lo suficientemente densa y las marcas se perdieron. Nunca descubrieron quiénes eran esas 2 personas. Después de aquel evento, el primo de Evan se negó a volver a pasar la noche en su casa. La tercera historia. Nathan, de 21 años, había regresado a su hogar en Elk Grove, California, para visitar a su madre en su departamento durante un par de días. El complejo de apartamentos era muy seguro. Tenía portón eléctrico, muchas luces y cámaras de seguridad. Así que si algo sonaba en la noche, solo podía ser algún vecino ruidoso o algo por el estilo. La última noche de su estadía, Nathan estaba acostado en la cama de la habitación de invitados, escuchando el zumbido de la farola, los grillos y el sonido de los autos que pasaban. Poco después de las 2 de la madrugada, se quedó dormido, pero despertó de golpe. Al principio pensó que no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado y solo podía mover los ojos. Nunca había experimentado parálisis del sueño, pero instintivamente supo que eso era lo que estaba ocurriendo. Lo más extraño era que la habitación estaba completamente en silencio. No se oían grillos, ni las luces del exterior, ni autos. Nada. Solo un silencio absoluto. Comenzó a mirar alrededor con los ojos, ya que no podía mover la cabeza ni el cuerpo. La cama estaba ubicada en la esquina más alejada de la puerta, a la derecha. Si giraba los ojos hacia la derecha, veía un armario grande. Un poco más a la izquierda, la puerta de la habitación, justo frente a su cama. Y si continuaba hacia la izquierda, al pie de la cama había una mesa con una silla. Pero al estar acostado, no podía ver bien esa parte. Reuniendo todas sus fuerzas, logró levantar un poco la cabeza, lo suficiente para ver el rincón que no alcanzaba antes. Y allí, junto a la mesa y la silla, había una figura oscura, de pie, mirándolo fijamente. El terror lo paralizó aún más. Pensaba, «¿Hay alguien en la casa? ¿Cómo entró? ¿Qué quiere?». Forzándose a mantener la cabeza levantada un poco más, alcanzó a ver que parecía una mujer, con un chal cubriéndole el rostro. Y justo antes de que su cabeza cayera de nuevo sobre la almohada, la figura se agachó de golpe, desapareciendo de su vista. Ahora Nathan sabía que había alguien allí, en su habitación, y no podía volver a mover la cabeza. Solo veía el armario, la puerta, pero ya no la mesa ni la silla. Entonces, escuchó un ruido. Alguien arrastrándose por el suelo. Podía oír cómo la respiración se acercaba, cada vez más, hasta el borde de su cama. Nathan estaba petrificado, incapaz de gritar. Se decía a sí mismo, «Esto debe ser un sueño. Despierta, despierta, despierta». De pronto,
La figura se levantó. Era una mujer, que se inclinó sobre la cama y lo miró directamente. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos en las cuencas. Luego, comenzó a arrastrarse lentamente sobre él. Nathan quería cerrar los ojos, pero no podía. Sintió una presión enorme en el pecho, como si lo aplastara. Escuchaba el rechinar de los resortes de la cama mientras aquella mujer se acomodaba sobre su cuerpo. Finalmente, logró soltar un grito. Y despertó. La figura ya no estaba. Se incorporó rápidamente y miró alrededor. Todo había vuelto. El zumbido de las luces, los grillos, el tráfico de afuera. En ese momento su madre entró corriendo en la habitación. ¿Estás bien? Escuché gritos. No, fue solo una pesadilla. Estoy bien ahora, respondió Nathan, aún temblando. Su madre lo abrazó, le dio un beso y regresó a su cuarto. Nathan bajó a la sala, encendió la televisión y puso una película de Disney, Aladdin en concreto, y terminó durmiéndose con la luz y la película encendidas. No volvió a tener parálisis esa noche. Al día siguiente, Nathan volvió a su casa, pero no lograba quitarse de la cabeza lo que había vivido. Nunca antes le había ocurrido algo así y ahora entendía lo aterrador que era. Pensaba, no puedo creer que haya personas que lidien con esto todo el tiempo. Unos meses después, en marzo de 2006, Nathan asistió a una gran reunión familiar en Chico, California, un asado al aire libre con toda la familia. En un momento, vio a llegar a su hermana que en teoría no debería estar allí, y se sorprendió. No la veía desde hace tiempo, así que la apartó enseguida para conversar. Durante casi una hora hablaron de sus vidas, de lo que estaban haciendo, y justo al final, Nathan sintió de pronto la necesidad de contarle lo que había vivido aquella noche. Quería hacerlo porque sabía que su hermana lo conocía bien, sabía que él era un escéptico, y si le contaba su experiencia, ella lo tomaría en serio. Entonces, él comenzó a decir, ¿sabes? Tuve la experiencia más extraña en el departamento de mi madre hace apenas un par de meses. Estoy preciso man seguro que fue parálisis del sueño. Y su hermana intervino de inmediato y dijo, espera un momento. Yo tuve parálisis del sueño por primera vez en mi vida hace 2 semanas en el departamento de mamá. Fue horrible. Estaba en la habitación de invitados y vi a esta mujer y estaba sobre mí y pensé que iba a morir. Fue horrible. Eso fue exactamente lo que le había pasado a él. Estaba acostado en la habitación de invitados, no podía moverse, y entonces vio a esa mujer en la esquina. Ella se subió a su pecho. Comenzaron a enumerar todos los detalles de sus historias y descubrieron que habían tenido experiencias casi idénticas. Finalmente quisieron encontrar una explicación racional de cómo ambos habían terminado teniendo parálisis del sueño en la misma habitación, más o menos en la misma época, y que además habían experimentado lo mismo. Intentaron racionalizarlo, pero era demasiada coincidencia. En última instancia, ninguno de los dos quiso hablar de lo que más podría significar, así que decidieron simplemente reírse y decir, vaya, eso es muy raro, y lo dejaron ahí. Después de la fiesta, Nathan regresó a casa y le contó a su esposa sobre aquella loca coincidencia. Él y su hermana lo habían vivido y su esposa le respondió, sí, eso es increíble. Pero después de eso, Nathan ya no quiso pensar ni hablarlo más. Simplemente lo apartó de su mente, aunque nunca lo olvidó. Pasó el tiempo. 5 meses más tarde, en agosto de 2006, la madre de Nathan mudó del edificio de apartamentos a una casa de 2 pisos en Elk Grove, California. Poco después de instalarse, le preguntó a Nathan si quería pasar unas noches con ella. Y él dijo, claro. Para comprender mejor lo que le ocurrió a Nathan durante su estadía en la nueva casa de su madre, es necesario entender la distribución general de la vivienda. Al entrar por las dobles puertas, a la izquierda está la sala de estar. En el centro de la casa hay un pasillo que conduce directamente a la cocina. Luego a la derecha de la entrada hay una pared, y en esa pared están las escaleras que suben al segundo piso. Si subes por esas escaleras, llegas a un rellano donde hay una ventana, que da al patio trasero. Inmediatamente a la derecha está una puerta. Esa es la habitación principal, donde dormía Nathan. Si giras a la izquierda, ves otra puerta, una imagen espejo de la principal. Esa es la habitación de invitados, donde Nathan debía quedarse. A la izquierda de la habitación de invitados hay un pasillo que lleva al frente de la casa, pero eso no importa para la historia. Si entras en la habitación de invitados, la cama está en la esquina del fondo a la derecha, igual que en el departamento anterior.
La persona acostada, en este caso Nathan, tendría los pies más cerca de la puerta. Desde la perspectiva de Nathan acostado en la cama, el único mueble en la habitación era una mesa que estaba a su derecha. En el centro de la pared había una televisión sobre esa mesa. Y eso era todo. La primera noche de Nathan en la nueva casa fue completamente tranquila. La segunda noche también transcurrió sin incidentes. Estaba en la habitación de invitados, acostado en la cama viendo televisión. Las luces estaban apagadas, solo la televisión permanecía encendida. En algún momento se quedó dormido. Pronto despertó y no podía moverse. Era la misma sensación que había tenido en el departamento de su madre. Comenzó a entrar en pánico porque la última vez que sintió eso, una mujer con velo se le subió al pecho y lo hizo sentir que moría. Intentó moverse de inmediato, pero no pudo, así que empezó a mirar alrededor de la habitación rogando que esa mujer no estuviera allí con él. Miró hacia la derecha, hacia la esquina, no había nadie. Desde esa esquina fue recorriendo la habitación con la vista, vio la televisión que seguía encendida, siguió mirando y entonces vio. La puerta estaba abierta. Apenas podía distinguir el espacio al pie de la cama, miró hacia la esquina y la mujer no estaba allí. Al principio sintió un enorme alivio al comprobar que no estaba en la habitación, pero luego se sorprendió mirando fijamente la puerta abierta que daba al oscuro pasillo y pensó para sí mismo, por favor que no entres por esa puerta. Se quedó mirando la puerta abierta, esperando poder liberarse de la parálisis cuando notó algo en la televisión. Estaba parpadeando. Desvió la mirada y se dio cuenta de que lo que veía en la pantalla no le resultaba familiar. No parecía un programa, parecía una cámara de seguridad. Sí, una cámara de seguridad. Y entonces comprendió que las imágenes que veía eran del interior de la cocina de su madre abajo. La reconocía perfectamente. Estaba claro que era la casa de su madre, estaba viendo la cocina de este abajo y se preguntaba por qué esa grabación aparecía en la televisión si él estaba seguro de que allí no había cámaras. En ese instante, en la pantalla, una mujer con velo entró en el centro del cuadro y miró directamente a la cámara justo cuando ésta se apagó y la habitación quedó completamente a oscuras. Ya no había luz natural en el cuarto, el pasillo estaba oscuro y Nathan seguía paralizado sabiendo que esa mujer estaba abajo en la cocina. Mientras yacía en la cama, escuchó cómo comenzaba a correr por la casa. Sonaba como un animal que se estrellaba contra las cosas. Corrió por la planta baja y se detuvo al pie de las escaleras. Entonces Nathan pensó, sé a dónde va. Va hacia mi habitación. Y allí, acostado, sintió su corazón desbocado. Miró hacia la puerta abierta y supo que venía. Estaba subiendo las escaleras, iba a atravesar esa puerta. Y en lugar de subir corriendo, escuchó cómo daba un paso, luego otro. Y así iba subiendo. Mamá, tenemos que revisar la casa. Tenemos que asegurarnos de que no haya nadie aquí. Entonces, los dos encienden todas las luces de arriba. Ya ni siquiera hablan normalmente. Todo es modo supervivencia. Nathan baja primero y van encendiendo cada interruptor. Revisan toda la casa, pero no hay signos de entrada forzada. No hay nadie en la casa. Tras asegurarse de que no hay un peligro inmediato, entran a la cocina para hablar de lo que pasó. Nathan dice: Está bien, mamá. Tengo que contarte todo lo que estoy pensando ahora. No puedo procesar lo que pasó. Creo que fue una pesadilla, pero empiezo a pensar que podría ser otra cosa, o que me estoy volviendo loco. Hace unos meses estaba durmiendo en tu cuarto de visitas, en el apartamento, y tuve una experiencia que estoy casi seguro fue parálisis del sueño. Estaba acostado, no podía moverme, y había una figura en la habitación, parada sobre mí. Fue aterrador, pero pensé que sonaba como parálisis del sueño. Pero un par de meses después, hablé con mi hermana y le conté, y ella me dijo que justo antes de que te mudaras a esta casa, estuvo en esa habitación y tuvo básicamente la misma experiencia. Nunca había tenido parálisis del sueño antes. Yo tampoco. Así que básicamente tuvimos la misma experiencia horrible, en la misma habitación, casi al mismo tiempo. Y ahora, esta noche tuve otra experiencia de parálisis, con la misma mujer corriendo por la casa, y tú misma dijiste que la escuchaste correr por la casa. Su madre se ve realmente preocupada, pero no sorprendida. Le dice a Nathan: Yo vi a esa mujer. La vi en mi apartamento hace mucho tiempo y recuerdo exactamente lo que describes. Fue la misma experiencia que tuve. Esta mujer entró a la habitación, se paró sobre mí, y yo estaba aterrada, pero nunca le dije a nadie porque pensé que era parálisis del sueño. Así que Nathan y su madre pasaron horas hablando de lo que podría ser. ¿Cómo es posible que los tres, él, su madre y su hermana,
hubieran tenido la misma experiencia, y como esa noche, Nathan vivió eso y su madre escuchó los pasos. Si de verdad era parálisis del sueño, ¿quién hacía ese ruido? Porque no era Nathan, él estaba en el dormitorio, y no era su madre, ella estaba en su cuarto. Tampoco tenían mascotas. Entonces, ¿quién pudo haber sido? Nathan dice que él y su familia siguen completamente impactados por la experiencia y que no tienen una respuesta. Son una familia de escépticos, no buscan excusas para llamarlo paranormal. Simplemente no tienen explicación. Nathan afirma que desde entonces, ni él, ni su madre, ni su hermana han vuelto a tener otro encuentro con la mujer vestida de negro, y solo esperan que siga siendo así. Así que chicos, si encontraron un secreto en el episodio de hoy, déjenos en los comentarios cuál es y en qué momento lo vieron. Si son los primeros, fijaremos su comentario arriba. Si disfrutaron el video de hoy y aún no lo han hecho, por favor denle a me gusta. También suscríbanse a nuestro canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros 3, 4 o incluso 5 videos semanales. De verdad, valoro mucho su apoyo. Hasta la próxima. Los veré.